Gloria a Dios. Entonces los niños van a pasar con la pastora Ivonne para tomar su clase. Amén. Y bueno, y los adultos vamos a pasar a la palabra del Señor. El día de hoy, amada iglesia, vamos a hablar un tema familiar titulado Identidad familiar, parte número 2. Vamos a hablar sobre identidad de familia, parte número 2. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que reveles tu palabra y que nos ayudes a ser edificados en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios, identidad de familias, identidad familiar, parte número 2. Gloria al Señor. Primeramente, amada iglesia, vamos a comentar que en las iglesias encontramos distintos tipos de familias. En las congregaciones vamos a encontrar distintos tipos de familias. La familia típica, ¿verdad? ¿Cuál es la familia típica cristiana? Y su enfoque es de la familia típica que en la iglesia, desgraciadamente, les hagan todo el trabajo. Traen a los niños a la escuela dominical y esperan que les enseñemos de la Biblia y buenos hábitos. Esa es la familia típica cristiana. Gloria a Dios. También la familia típica cristiana esperan que el liderazgo de la iglesia supla todas sus necesidades como familia. Santo, ¿verdad? Las familias promedio cristianas entienden lo que es la adoración, entienden lo que es el Espíritu Santo y vienen a la congregación. Esas son las familias promedio que tenemos en la congregación. Las familias promedio cristianas asisten, pero no se comprometen, ¿verdad? Asisten a la congregación, pero no se comprometen, ven todo como un espectáculo, ¿verdad? Como un espectáculo, vamos a cantarle a Dios, vamos a pasar un tiempo con los hermanos, pero no se comprometen con el Señor, no se comprometen con la congregación. Gloria al Señor. El enfoque del papá es dar identidad. Aquí aparece el enfoque del papá. El enfoque del papá es dar identidad. Nuestro Padre Todopoderoso nos da identidad como hijos de Dios, ¿verdad? Pero el papá de nuestros congregantes promedios está más preocupado en cómo pagar la renta, la colegiatura y la gasolina. Ese es el papá promedio que tenemos en las congregaciones, y en muchos hogares cristianos, desgraciadamente, ni siquiera a esto llegamos. ¿Por qué? Porque tenemos un padre ausente, ¿verdad? Y entonces la mamá no es por igual, o sea, la mamá se tiene que partir, tiene que hacer de mamá y tiene que hacer de papá, y muchas veces están preocupados los padres, si no es que la madre, por la colegiatura, por la renta, por la luz, por los gastos que genera, ¿verdad? Los niños. Cuando es un solo niño, bueno, pues es menos, pero cuando son varios niños, ahí sí hay un problema, ¿verdad? ¿Cuántas familias cristianas tenemos así? ¿Verdad? Que sí las tenemos. Entonces, de ahí la necesidad de tener identidad familiar. Es el segundo tema que damos de identidad familiar, de una serie de 4 temas. El primer tema lo tenemos, gracias a Dios, lo tenemos ya en escrito, pero también lo tenemos digital, lo tenemos en una prédica que está en el YouTube. Amén. Esta es la segunda parte de identidad de familia. Gloria al Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, pasa el tiempo y el papá promedio como que no entiende su función. Pasa el tiempo y el papá promedio no entiende cuál es su función. ¿Cuál es la función del padre? ¿Verdad? Y toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque no entiende cuál es la función del padre. Gloria al Señor. No entiende su función, y esta es la realidad de muchas familias, desgraciadamente, ¿verdad? Identidad familiar, parte número 2. ¿Qué posibilidades tengo de afectar yo a mis hijos?
¿Qué posibilidad tengo de afectar a mis hijos como padre? ¿Tengo alguna posibilidad de afectar a mis hijos, yo como padre, verdad? Si quizá ellos saben más que yo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los niños crecen y tienen una educación, ¿verdad?, secular. Van a la primaria, van a la secundaria, van a la preparatoria, ¿verdad? Y ahí les enseñan cosas, les enseñan oficios muchas veces. Y entonces, ¿qué posibilidad tengo yo como padre, ¿verdad?, de influir en mis hijos si muchas veces cuando ellos llegan a la preparatoria, ¿verdad?, o llegan a la secundaria, muchas veces ya saben más que nosotros, ¿verdad? Las generaciones van avanzando y muchas veces los padres no supieron leer y escribir, pero los hijos mínimo llegaron a la secundaria o llegaron a la preparatoria. Entonces los padres se ven ante un gran desafío. ¿Cómo voy a influir en mi hijo si ahora él ya sabe más que yo? Ya sabe del celular, ya sabe de la computadora, ¿verdad? Ya sabe del Facebook. Entonces los papás se enfrentan ante ese gran dilema de cómo voy a influenciar a mis hijos. Déjame decirte que la mayor influencia que vas a formar en tus hijos es de pequeños, ¿verdad? Gloria a Dios. Identidad familiar, parte número 2, ese es el tema de hoy. Gloria al Señor. ¿Qué posibilidades tengo de afectar a mis hijos como padre o como madre si quizá ellos saben más que yo? Y esto muchas veces genera frustración en los papás y no logran encontrar el lugar en la educación de sus hijos, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo encajar en esto? Si vengo de un hogar católico, vengo de una familia de papás divorciados, nadie me enseñó cómo ser padre, por lo que está sucediendo ahora, nadie me enseñó cómo ser mamá y papá al mismo tiempo. Nadie me ha enseñado. Nadie ha sido mi modelo de cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre para mis hijos. Esto es lo que está sucediendo en las familias cristianas. De ahí la importancia del tema de identidad familiar número 2. Amada iglesia, déjame compartirte en esta tarde que la base de la familia es la misma base que tiene la iglesia. La misma base de las familias cristianas es la misma base que tiene la familia secular. Jesús, nuestro Señor, dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de 3 cosas. Número 1, de justicia, a través de nuestro Señor Jesús. Número 2, de pecado, para el arrepentimiento. Y número 3, de juicio. ¿Sabían que todos nosotros vamos a comparecer ante Dios por todo lo que hagamos sobre esta tierra, sea bueno o sea malo? Si somos cristianos, de una forma, pero si no conocemos al Señor, de otra. Pero todos vamos a comparecer ante Dios. Entonces el Espíritu Santo tiene por función convencernos de justicia a través de nuestro Señor Jesús, de pecado y de juicio. Gloria al Señor. Esta es la puerta que el Espíritu Santo abre para que una persona pueda entrar en la salvación de Dios, para que pueda tener vida eterna. Así lo enseña la Escritura. Vamos a la palabra de Dios, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya lo tiene mi hermana Isabel? ¿Sí? Muy bien, vamos a esperar un poquito. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15. Ya lo tenemos, hermana Sofía. Dice así la palabra de Dios, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 16, versículo del 7 al 15. Dice así la palabra de Dios: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador, va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Amén. Esto es lo que necesitamos como familia.
de pecado. ¿Por qué de pecado? Por cuanto no creen en mí, ¿verdad? La Biblia nos enseña que si no creemos en el Señor Jesús nos es contado por pecado, porque Él dio su vida por nosotros. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis mal. La justicia de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesús. Él fue al Padre y envió al Espíritu Santo. Amén. Él fue crucificado. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido juzgado y va a ser enviado al infierno, al lago de fuego, ¿verdad? Ahí está el juicio de Dios. Y Dios, a través de Jesucristo, nos libera de esa condenación. Amén. Gloria a Dios. Aún tengo muchas cosas que decirles, dice el Espíritu Santo, dice Jesús. En ese momento le dijo a los discípulos, a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que yo te tengo que decir. Y así te dice el Espíritu Santo hoy: aún te tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las puedes sobrellevar. Amén. Esto quiere decir que el Espíritu Santo va a capacitarte poco a poco. Aleluya. Dice ahí la misma palabra en esa parte: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo no había venido, pero el Espíritu Santo ahora ya vino, y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Él te va a guiar a toda la verdad. De ahí la importancia de la identidad familiar en Dios, ¿verdad? Porque no hablará el Espíritu Santo por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está allá con Dios Padre y con el Hijo. Amén. Él hablará, Él te dirá todo lo que oyere, y te hará saber todas las cosas que habrán de venir, todas las cosas que habrán de suceder. Entonces, por el Espíritu Santo, tú puedes saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a afectar a tu familia, qué es lo que tienes que trabajar espiritualmente para que esa situación sea protegida en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Amén. Él me glorificará. ¿A quién? Al Señor Jesús, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y te lo hará saber. Gloria al Señor. Por eso es que decimos gloria a Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, es de Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y te lo hará saber. Amén. Gloria al Señor. Estamos viendo identidad familiar número 2. Amada iglesia, si yo no sé que hice mal, si yo no sé por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios que yo hice mal, no me voy a dar cuenta. No voy a poder educar a mi casa, no voy a poder educar a mi familia. Si yo no sé qué hice mal, no voy a poder pedir perdón. Y los niños necesitan saber qué es lo que hacen mal para que puedan pedir perdón. Pero muchas veces no pedimos perdón. Esa es la situación. La base, amada iglesia, que funciona para la iglesia, también funciona para la familia. Nadie puede enseñarle esto que te voy a decir. Aquí no tiene que ver si usted entiende lo profético o conoce los 7 espíritus de Dios, ni tampoco los dones. Pensemos por unos minutos en el tabernáculo, en el desierto. Tenía 3 partes. ¿Cuál era ese tabernáculo? Era la presencia de Dios. Era ahí el santuario que construyeron, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la presencia ahí estuviera en medio del pueblo. Ese es el tabernáculo, la presencia de Dios en medio de su pueblo en el Antiguo Testamento. Pensemos por unos minutos en ese tabernáculo, en ese lugar donde descendía la presencia de Dios en medio del pueblo en el desierto. Tenía 3 partes, tenía un atrio, tenía un patio, tenía un lugar santo ya cerca de donde estaba la presencia de Dios, y tenía el lugar santísimo, que era donde estaba la misma presencia de Dios. Ese era el tabernáculo. Tenía 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aleluya. Cuando uno entraba al atrio, lo único que veía era un altar
que estaba encendido todo el tiempo, donde se hacían los sacrificios y donde se traían los corderitos. Ese era el altar del holocausto, del sacrificio, donde yo encontraba la justificación. Cuando los corderitos eran quemados ahí, donde eran sacrificados, ahí el israelita, ¿verdad?, el judío, encontraba la justificación de sus pecados. Ahí encontraba el perdón de los pecados por los sacrificios de los corderos. Así funcionaba. Gloria al Señor. A un lado estaba una fuente de agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, y los sacerdotes estaban rodeados de unas cortinas que cubrían el perímetro. Gloria al Señor. Encontramos algo que llamamos padres de atrio. Por eso estoy explicando lo que simboliza el atrio. Encontramos algo que llamamos padres de atrio. Imagínese que usted llega a ese lugar con su corderito y lo que usted va a ver, sin esos dos objetos y a un sacerdote de pie. Usted se acerca al sacerdote con el corderito, con el sacrificio. La gente venía porque quería restaurar algo, porque quería el perdón de sus pecados. La gente pecaba y decía: yo cometí pecado y quiero restaurarme con Dios. Y el proceso o la manera era el derramamiento de sangre, porque para la remisión del pecado, para la purificación del pecado, la ley exigía sangre, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que ser crucificado, para cumplir una ley espiritual. Un inocente tendrá que morir por mi pecado, y este era el caso del corderito. Gloria al Señor. Hay algo, amada iglesia, que un niño nunca podrá hacerlo, ya que por muy inteligente y listo que sea, necesita que haya una persona al lado del altar. Voy a explicar esto. Necesita que haya una persona al lado del altar que pueda recibir el peso de culpabilidad y pueda cortarle el cuello al cordero y pueda decir: por esta sangre tú estás siendo justificado. Entonces los niños necesitan de un padre que le enseñe sobre la remisión de los pecados, que le enseñe cómo pedir perdón, que le enseñe cómo confesar sus pecados, y entonces viene la purificación de la sangre de Cristo y viene una transformación a través de la palabra, y entonces el niño se forma. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta predicación el día de hoy. Gloria al Señor. Identidad familiar, parte número 2. Necesita el niño que se le diga: has hecho esto mal, no lo vuelvas a hacer, porque cada vez que cometas esta infracción, alguien tendrá que morir. Los padres le explicaban al niño cuál era la razón por la cual el corderito tenía que morir, y le explicaban que era por los pecados. De igual manera, nosotros tenemos que enseñarles sobre los pecados, y le tenemos que enseñar que nuestro Señor Jesús tuvo que morir para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Y el niño lo va a entender. El niño lo entiende porque el niño tiene mucha fe. Amén. Alguien les tiene que decir. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Eso también es lo que nos está hablando el Señor el día de hoy. Tenemos que corregir a nuestros hijos. Por eso la figura del padre es tan importante. Es muy importante la figura paterna. Gloria al Señor. Este papel es el que tiene el papá del atrio, que es donde llegan los sacrificios en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver que seas profeta y que tengas títulos de teología. No tiene nada que ver con eso, si sabes mucho de Biblia o no. Un buen padre es el que enseña la justicia a sus hijos. Un buen padre es el que enseña la justicia a sus hijos. ¿Y quién es nuestro máximo ejemplo de justicia manifestada para nosotros? Nuestro Señor Jesús. Y por eso la Biblia también nos habla del cinto de la verdad, de la coraza de la justicia, que protege esta parte del pecho, que protege tu corazón, que nos enseña que debemos de hablar verdad, que debemos de ser justos, que no debemos de decir mentiras.
Esa es la justicia del Señor, manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen padre, ¿verdad? Identidad familiar. Número 2, identidad familiar. ¿Quiénes somos como hijos de Dios? De eso estamos hablando hoy y cómo tenemos que educar a nuestros niños. Un buen padre es el que enseña la justicia a sus hijos, el que le enseña la justicia. En estos tiempos que la justicia está deformada, nosotros tenemos que enseñar la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Cómo le puedes pedir a tus hijos que sean justos, que sean íntegros? Que sean justos, que sean íntegros, que no roben, que no tengan ganancias deshonestas, que tengan un testimonio íntegro, ¿verdad? Si nosotros no lo tenemos, ¿cómo podemos, verdad, decirle a nuestros niños, cómo les podemos pedir a nuestros niños, a nuestros hijos, que sean justos e íntegros si nosotros no somos íntegros, si nosotros no somos justos? No podemos. Entonces ahí es donde está el problema, que tenemos que enseñar de la justicia de Dios, ¿verdad? Amén. ¿Sí me van siguiendo? Gloria al Señor. ¿Cómo le puedes pedir a tu esposa o a tu esposo que sea justa e íntegra si tú como padre o como madre o como cabeza de familia no lo eres? No puedes enseñarle sobre justicia. Tienes que ser ejemplo de justicia, pero no la justicia de los hombres, sino de la justicia de Dios, que es perfecta. Amén. A veces no nos gusta, pero es necesario. Gloria al Señor. Muy bien. Identidad familiar, parte número 2. La integridad de un padre es la integridad de una familia. La integridad de un padre, en este caso de Tetela, que tenemos mujeres que son madres y padres, pues cumplen esa doble función. La integridad de un padre, de una madre, que cumple las dos funciones, es la integridad de una familia. Si los padres son íntegros, los hijos serán íntegros. Gloria al Señor. Quizás no estés de acuerdo conmigo, pero eso es lo que el Señor está hablando el día de hoy. Un buen padre es el que enseña la justicia a sus hijos, y ese rollo les corresponde a los padres, ¿verdad? Esa es la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Gloria al Señor. Un padre tiene que decirle al hijo: hijo, lo que tú has hecho está mal. Yo podría hablarles, no sé, es un tema fuerte, yo podría hablarles de prosperidad, de bendición financiera, de la vida eterna, de milagros, de dones, de profetizar. Pero como un padre espiritual, también nosotros como pastores tenemos que decirle a los hijos espirituales qué es lo que están haciendo mal. Y tú como padre, como madre, si cumples las dos funciones, tienes que decirle a tu hijo lo que está haciendo mal. No te debes de callar, en eso se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Supongamos que los hijos se portaron mal, desobedecieron, y mamá debe decir: hijos, vayan y le piden perdón a su papá o a su mamá. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Estamos corrigiendo a nuestros hijos que vayan y le pidan perdón a la abuelita, que le pidan perdón al papá, a la mamá. ¿Sabías que el papá y la mamá en Dios representan al mismo Señor? Por eso es tan importante este tema de la justicia de Dios aplicada a las familias. A esa señora que tú ves, a tu bendita madre y a tu bendito padre, ellos representan a Dios en la tierra dentro de tu casa. Por eso es tan importante la honra a los padres. Por eso es tan importante la justicia de Dios manifestada sobre los hijos, que aprendan a honrar a los padres, a pedirle perdón a la abuelita, al abuelito, al papá, a sus mayores. Amén. Ahí se manifiesta la justicia de Dios. Es algo muy sencillo, pero que debemos de conocer, porque recuerden que la palabra de Dios es espiritual, y cuando nosotros estamos alineados a la palabra de Dios, se va a desatar una bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Amén.
por obediencia, por añadidura, buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás se te dará por añadidura. Amén. Hijos, vayan y le piden perdón a su papá o al revés. Hijo, anda a pedirle perdón a tu mamá. No es una sugerencia, se tiene que hacer. Tú estás corrigiendo a tus hijos, ¿verdad? Cada quien que responde ahí en su mente. Por eso tenemos una generación mal educada, porque no nos corrigieron de chiquitos, no nos prestaron la atención para corregirnos. Por eso tenemos una generación mal educada, sin principios, porque no nos corrigieron. Gloria al Señor. Paz de Cristo, hermanos, ¿verdad? Y al pastor Goyito. Mi espíritu sabe cuando cruzó la línea e hice algo malo, algo indebido, aun cuando nadie me vio. El espíritu que está dentro de ti, que es uno con el Señor, te avisa cuando tú cruzaste la línea hacia el pecado. Y aquí entra la conciencia. ¿Cuál es la conciencia? La parte de la mente, la parte del alma que percibe el momento en que estás haciendo las cosas. Esa es la conciencia. Es una parte del alma. Después de que pasa la conciencia, se va al subconsciente y al inconsciente como recuerdos. Pero aquí entra la conciencia que se encarga de acusarnos. Está mal lo que estás haciendo, ¿verdad? La manera en que un niño reacciona a la conciencia determina su futuro. Otra vez, la manera en que un niño reacciona a la conciencia determina su futuro. ¿Por qué? Porque llega a su conciencia y entonces él toma decisiones. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 12. Vamos a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 12. Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 12. Proverbios 3, versículo del 11 al 12. Amén. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 3, versículo del 11 al 12. Y también aplica para los grandes, Proverbios capítulo 3, versículo del 11 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, versículo del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Entonces aquí está un principio muy importante para tener identidad familiar, para tener familias, ¿verdad? Con el diseño de Dios, corregir a los hijos, corregirlos, que pidan perdón, que respeten, ¿verdad? Que no se tuerzan. Si los padres no corrigen a sus hijos, lo que están haciendo es cauterizar la conciencia de los niños. ¿Qué es cauterizar la conciencia de los niños? Si no se corrigen, cuando se hace una herida, ¿verdad? Y entonces le echamos alcohol, le echamos mertiolate, le echamos isodine, ¿verdad? Cualquier cicatrizante, la herida cauteriza, la herida cierra, la herida queda como una capita, ¿verdad? Eso es cauterizar, cerrar la herida, ¿verdad? Cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, cuando el Señor no llegara a corregir a nosotros como hijos, lo que pasa es que se cauteriza la conciencia de nosotros como hijos y también la de nuestros niños. ¿Sabes por qué? Porque al cauterizarse la conciencia, al no percibir que están haciendo un mal, hermana Isabel, hermano Carlos, hermana Sofi, al no percibir que están haciendo un mal porque tienen la conciencia cauterizada, no alcanzan a ver que están haciendo un mal, entonces eso puede determinar su futuro por no corregirlos. Ellos deben de saber que están haciendo mal, que eso no se agarra, que eso va en su lugar. Tenemos que corregir, igual como Dios nos corrige como un buen padre. Por eso Él nos corrige, eso está mal. Y el Espíritu Santo es lo que está diciendo ahorita.
el Espíritu Santo te dice, eso está mal, y entonces tú rebasas la barrera de la conciencia entre el pecado y lo que Dios te está hablando a través de tu mente o tu conciencia. Pero los niños son pequeñitos, los niños necesitan nuestra ayuda. Si nosotros no lo ayudamos a corregir sus errores, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Por eso encontramos a jovencitos ya robando, a jovencitos ya alcoholizándose, a jovencitos ya con embarazos no deseados cuando están grandecitos. Es dura esta palabra, hermanos, iglesia, pero es necesaria. Tenemos que corregir a nuestros hijos como Dios nos corrige a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Vamos a esperar un poquito a que lo tengan. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 4, identidad familiar, parte número 2. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de tirarse si se toma con acción de gracias. Por eso es que bendecimos los alimentos. Voy a explicar. Amén. Nos dice que el Espíritu Santo dice claramente que en los tiempos futuros, que ya estamos llegando, ¿sí?, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Negar que Jesucristo vino, que Jesucristo fue crucificado, que Jesucristo resucitó al tercer día, Jesucristo vendrá por nosotros. Eso es apostatar de la fe, desviarse hacia otras cosas. Amén. Escuchando a espíritus engañadores, escuchando a demonios, ¿verdad? Y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos, gente hipócrita, hay gente que es doble cara, son mentirosos, son hipócritas, ¿sí? Que teniendo cauterizada la conciencia, y aquí vemos la importancia de ser corregidos por la palabra de Dios. También a los adultos se les cauteriza la conciencia, se les cauteriza la mente, y el evangelio no les resplandece. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Es muy importante la corrección de Dios para nuestras vidas, porque entonces ya no entra, y nos dice, y el Espíritu Santo también nos dice, y nomás no entra. ¿Sí? Podemos ser engañados, podemos desviarnos. Que tengan cauterizada la conciencia, entonces prohibirán casarse. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, ya no te cases, vive como madre soltera, ¿verdad? Tú eres empoderada, tú eres feminista, tú puedes, el hombre ya no es necesario, nada más es un costal de semilla que está ahí. ¿Sí o no? Es por esto, por una conciencia cauterizada, por apostatar de lo que enseña Dios. ¿Sí? Ahí donde me quedé. Santo Dios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. No, es que no puedes comer cerdo. ¿Y por qué no? Si por eso doy gracias por mis alimentos. Todo Dios lo ha hecho bueno, y por eso bendecimos los alimentos, porque Dios los santifica. Amén.
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias Señor por mis alimentos, los bendigo en el nombre de Jesús, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, del Evangelio, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces, ¿los hombres son necesarios, sí o no? ¿Quién los creó? Dios. Entonces, ¿son buenos, sí o no? Pues sí, ¿no? Son buenos, ¿verdad? Amén. Pues están cauterizadas las conciencias. No, ¿verdad? Cancelamos en el nombre de Jesús. Todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad, hermano Carlos? La mujer es buena, ¿verdad? Gloria a Dios. Y nada es de desecharse, nada es de tirarse a la basura. Es un ejemplo. Nada es de desecharse, lo desecho, lo tiro, ¿verdad? Sí se toma con acción de gracias, la bendición por los alimentos, ¿verdad? Ahí está. Voy a ir cerrando. La psicología del siglo XX enseñó que lo que más necesita un niño es amor, y eso es falso, es mentira. Vamos a ver por qué, no me queden viendo feo. El modelo que tenemos, el modelo de educación que tenemos de Dios como Padre, es que a pesar de que Él me ama, a pesar de que Dios me ama, no hay forma y no hay manera de acercarme a Dios, a Él, si no me alineo con su justicia. Lo que la psicología dice, que el niño necesita de amor, pero lo que la Biblia nos dice, que si yo, ¿verdad?, no me alineo con Dios, no hay forma, no hay manera de acercarme a Él si no me alineo con su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo Jesús. Entonces lo que necesitamos es a Cristo, es a Jesús, para tener identidad, ¿verdad? Para crecer sanos y saludables espiritualmente y físico también. Tenemos que entender que lo que me conecta con mi destino no es el amor. Lo que me conecta con mi destino, ¿verdad?, como hijo de Dios, es la justicia del Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús no solamente murió porque nos amaba, sino que murió para que pudiera llamarnos justos. ¿Cómo es que somos justificados? ¿Cómo es que somos justificados? Por la sangre de Jesús. Él nos compró, Él nos justificó. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él nos compró a precio de sangre. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Él murió para que podamos vivir sin la culpa del pecado y perversidad de lo que hicimos antes de conocerle. Él nos justificó, Él nos compró con su sangre. Él pagó el precio. No necesitas ser un profeta para decirle a tu hijo: estás mal, ven, yo te acompaño, perdón, porque agarré esto, no es mío. Eso se llama robar, no lo justifiques. Amén. Tienes que corregirlo nuevamente, es lo que enseña esta tarde el Señor. No avergüences al niño, no avergüences al niño. No lo está avergonzando, le está salvando la vida para que él no sea un sinvergüenza ladrón. ¡Auch!, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo está ayudando a que su espíritu se conecte con su alma, que su espíritu le advierta a su alma, a su conciencia, ¿verdad?, que está mal. Y esta pequeña acción de devolver lo que no es de él, lo está conectando con su destino eterno en Dios. Amén. Dios no está peleado con que trabajes, pero debe de haber corrección, ¿verdad? Debe de haber formación. Ese era el papel del sacerdote. Ese era el papel del sacerdote cuando las personas iban a confesar su pecado. Le decían al sacerdote, imagínate del tiempo antiguo, está el sacerdote, iban las personas a confesar su pecado, estaba
ahí el atrio donde hacían los sacrificios, estaban ya los animalitos. Imagínate esa imagen. Y decían: sacerdote, le robé a mi vecino unos cuantos granos de trigo. ¿Qué decía el sacerdote? No te preocupes, todos lo hacen. No decía eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Esto es muy común, ¿verdad? Todos roban, todos fornican, todos adulteran, todos se portan mal, todos van con el brujo, todos van con la hechicera. ¿Qué pasa? No seas tan extremista. Esto es la psicología. También tu vecino tuvo culpa porque no recogió el trigo, y el arca abierta, el justo peca. Vamos a ver cuál es la realidad de todo esto. Ya para cerrar, el sacerdote decía, esto ya es lo real, el sacerdote decía: hiciste mal, pecaste. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hiciste mal, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a purificar tus pecados, ¿verdad? O sea, a liberarte, sanidad del alma, ¿no? El sacerdote le decía: hiciste mal, vamos a sacrificar el cordero para que no mueras, y tienes que devolver lo que robaste y una cantidad mayor. Eso se llama restituir el agravio. Eso era lo que enseñaba el sacerdote del Antiguo Testamento. Nosotros ahora en el Nuevo Pacto creo que ya nos volvimos más light. No, pues perdona, ¿no? Y vuélvele a hablar. Pero la Biblia enseña de restituir el agravio, de sanar la ofensa, ¿verdad? ¡Auch! No solo era perdón, era restaurar el agravio, y esto tiene que ver con la justificación divina. ¿Mande? Restituir es devolver el agravio. Por ejemplo, si robaban una cantidad de dinero, le devolvían eso y otra cantidad más. Restituir el agravio, devolver el mal que hiciste, o sea, repararlo. Y uno de ellos es el perdón. No es que me ofendiste, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, perdóname. Es reparar, restituir. Amén. Conclusión: ¿cuál es mi papel como papá de atrio? Que tus hijos sean sensibles a la voz de su conciencia, que se detengan al pecado, que nos detengamos al pecado, porque cuando la mente es cauterizada nos brincamos la barda. ¿Sale? Que tus hijos sean sensibles a la voz de su conciencia, que tengan una comprensión de lo que es justo. Pero nosotros como papás también tenemos que comprender lo que es justo para que lo podamos enseñar, y lo que no es justo, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Nosotros también como papás debemos de saber lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Si no, ¿cómo lo vamos a enseñar? ¿Verdad? Para eso estamos aquí, somos la iglesia, estamos siendo transformados más cada día. Que sea sensible para pedir perdón. Aplica para los niños, aplica para nosotros. Que seamos sensibles para pedir perdón, que tengamos un corazón perdonador, que vivamos en la dimensión del eterno perdón de Dios. A los niños hay que enseñarles a pedir perdón. Muchos males se van a evitar cuando nosotros como papás y cuando nuestros niños sean educados con este principio del perdón. Se van a evitar guerras. Amén. Que sepan decir buenos días. Buenos días, abuelita, buenos días, papá, buenos días, mamá, buenos días, pastor, ¿verdad? Buenos días, pastor, hermano. Que sepan decir buenos días, buenas noches, y no pasen junto a ti y ni te hablen, santo Dios. Corrige a los niños. Saludaste a tu abuelo, le diste un besito. El hijo pródigo dijo: le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La conciencia, ¿verdad? El hijo pródigo. Al haberle mentido, al haberme escapado de la escuela con mi novia,
estar en internet cuando me dijiste que no lo haga. Gloria al Señor. No es algo pequeño, es que estamos conectando a nuestros hijos con la eternidad. Son principios de Dios, son principios eternos que provocan sanidad, que provocan salvación, que provocan liberación, que provocan crecimiento espiritual, que provocan fe. Amén. Lamento mucho que haya niños y jóvenes que no tengan un papá que los corrija, pero lamento más que haya jóvenes que voluntariamente decidieron ser huérfanos y no escuchar consejos. ¿Decidiste ser huérfano o huérfana? Tú sabes, los próximos homicidas, feminicidas, son los niños que ahora mismo están jugando con sus carritos, o serán los próximos evangelistas, pastores o empresarios. Amén. Corrige a tus hijos. No permitas que el enemigo cauterice su conciencia. Corrige a tus hijos con la palabra del Señor y aplícala para tu vida. Yo y mi casa serviremos al Señor. Dios es un Dios de familias. Gloria al Señor. Ponte sobre tus pies y vamos a orar para ser despedidos. Amén. Mira, se quedan ahí. Muy bien, cierra tus ojitos, vamos a orar. Al final vamos a tener un tiempo, vamos a terminar la transmisión y vamos a orar por los niños. Que no se vayan, vamos a orar por los niños. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy declaramos tiempo de restitución, tiempo, Padre, de perdón, tiempo de reconciliación. Espíritu Santo, hoy declaramos que mi casa y yo serviremos al Señor. Como lo dijo Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos la identidad como familias. Declaramos, Señor, que no nos enojaremos cuando tú nos corrijas, porque como dice la palabra de Dios, que al que amas como hijo, Señor, tú lo corriges. Señor, danos el denuedo, danos el valor y que tu justicia se manifieste en nuestras vidas para que podamos, Señor, educar a nuestros hijos, los podamos corregir con la justicia divina, que son principios espirituales que dan vida eterna, Señor. Porque yo declaro en el nombre de Jesús que aquí están los próximos pastores, los próximos evangelistas, los próximos apóstoles, Señor, los próximos profetas. Padre, en el nombre de Jesús, que también nosotros podamos alinearnos a tu voluntad, Padre, porque esa es la mejor manera, Señor, de tener familias sanas. Ayúdanos a vivir en el eterno perdón, Padre, y que tengamos ese corazón perdonador, como tú lo enseñas en la palabra, que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tú no nos puedes perdonar, Señor, y que cuando nosotros perdonamos, traemos sanidad a nuestra vida, Señor, y estaremos sanos espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tener ese testimonio, esa fe genuina, Padre, a que podamos discernir, Señor, entre cualquier doctrina que nos quiera engañar, Señor, entre todos esos espíritus engañadores que hacen que la gente niegue, Señor, la fe, la resurrección de nuestro Jesucristo. Señor, guárdanos de todos esos espíritus engañadores, Padre, y que podamos tener el discernimiento espiritual para poder identificar lo que viene de ti, Señor, lo que es cristocéntrico. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre, declaramos que tu justicia, que tu sabiduría está con nosotros como padres, y que nosotros amonestamos a nuestros hijos, Señor, cumpliendo esa función, ese servicio como sacerdotes de la casa. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que tu palabra nos convencerá de pecado, de juicio, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, y declaramos que somos familias benditas en el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Padre, por toda omisión, por
por toda testarudez, por toda rebeldía, Señor, y por toda desobediencia. Declaramos la purificación por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre poderoso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amada iglesia, le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios. Identidad de familias, parte número 2. Estamos despedidos. No olvide saludar a su hermano en el amor de Cristo y darle la paz del Señor.